Muy bien, vamos a dedicar este video, esta clase, a ver qué ocurre entre 1820, la llamada anarquía del año 20, lo que ocurre después de la batalla de Cepeda, hasta la presidencia de Rivadavia, hasta la renuncia de Rivadavia a finales de 1827. Recuerden que esta década de 1820 comienza en enero con la batalla de Cepeda, el triunfo de Santa Fe y Entre Ríos, las fuerzas federales, sobre el unitarismo porteño, sobre el ejército unitario de Buenos Aires. Y esta batalla se había producido por el rechazo de las provincias federales a la Constitución de 1819. Recordarán que es rechazada porque es una constitución unitaria. Las provincias federales del interior no van a tolerar que la constitución sea unitaria, es decir, que no respete las autonomías de cada una de las provincias. Por eso el enfrentamiento en Cepeda. En Buenos Aires particularmente, el año 1820 es conocido como la anarquía del año 20, porque se van a llegar a suceder hasta 4 gobernadores en el periodo de una semana. Es tal la situación de caos que hay de desgobierno, provocado por la batalla de Cepeda y la derrota en la misma, que en Buenos Aires hay todo un reacomodamiento político, están surgiendo nuevos sectores. Pero los negocios no pueden prosperar en tiempos de guerra. Entonces, se necesita poner la paz entre las provincias que participaron de la batalla de Cepeda. Si no hay paz y no hay circulación de productos y circulación de personas, los negocios no prosperan. Entonces, en función de estas necesidades económicas y por presión de los comerciantes de Buenos Aires, se van a firmar una serie de tratados, primero para ponerle paz al enfrentamiento entre unitarios y federales, aunque sea por ahora. Y después para tratar de ver si podemos estar cerca de la organización nacional y de conformar un nuevo gobierno nacional. En 1820 hay 2 tratados. El primero es el Tratado de Pilar. El Tratado de Pilar se firma, por un lado, entre Buenos Aires y Santa Fe y Entre Ríos. El objetivo era firmar la paz definitiva después de la batalla de Cepeda. Este tratado se va a ampliar en el mismo año, 1820, con lo que se conoce como el Tratado de Venegas. Los nombres tienen que ver con el lugar donde se firmaron. En el Tratado de Venegas, aparte de reafirmar la paz hecha en el Tratado del Pilar, se agrega que el objetivo es convocar a un Congreso Constituyente para sancionar una Constitución de una buena vez por todas. Este Congreso Constituyente funcionaría en la ciudad de Córdoba, porque Córdoba era como una provincia equidistante de todo el país. La idea era sacar al Congreso de Buenos Aires, no volver a repetir la experiencia de 1819. Y en 1822 se firma un tercer tratado, que va a completar estos 3 acuerdos históricos, que se llamó el Tratado del Cuadrilátero, porque en él van a participar 4 provincias. A las 3 que mencionamos antes, es decir, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se va a sumar Corrientes. ¿Por qué? El objetivo de este tratado es defenderse ante una posible invasión del Imperio del Brasil. El Imperio del Brasil tenía como objetivo la Banda Oriental. La Banda Oriental es lo que hoy es Uruguay. Era todavía una de las provincias unidas del Río de la Plata, justamente. Y Brasil tenía aspiraciones a quedarse con la Banda Oriental, es decir, a someter a su poder a lo que hoy es Uruguay. Esto por un lado. En la provincia de Buenos Aires se necesita un gobierno fuerte y un gobierno que empiece a poner en marcha otra vez los negocios. Este va a ser el gobierno de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1820 y 1824. Su gobernación se va a caracterizar por la prosperidad, por la paz. No son años de conflictos gracias a los tratados firmados que mencionamos anteriormente. Son años de progreso económico, son años en los cuales Buenos Aires va a comerciar, a comenzar a exportar a través de su puerto un mayor volumen de productos hacia Inglaterra. Son años en que se va a crear, por ejemplo, el Banco Provincia. Son años en los cuales la provincia de Buenos Aires va a empezar a emitir su propia moneda. Sin embargo, no todo va a ser reluciente en el gobierno de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez va a tener un ministro que prácticamente
va a ser la gran figura de su gobierno, que se llamaba Bernardino Rivadavia. Le mencioné al principio del video que vamos a hablar de Rivadavia, que este video llega hasta la presidencia de Rivadavia. No es esto, no es este caso. Por ahora Rivadavia es ministro de gobierno de Martín Rodríguez. Y en el año 1824, este sujeto, hablo de Bernardino Rivadavia, va a llevar adelante uno de los hechos más bochornosos de la historia argentina, por lo menos hasta ese momento, y va a quedar esto en el inconsciente, en el colectivo, porque Rivadavia en el año 24 va a tomar un préstamo, le va a pedir un préstamo a un banco privado de Londres, en Inglaterra. El banco se llamaba Baring Brothers, los hermanos Baring. Rivadavia va a pedir un préstamo de 1 millón de libras esterlinas. Supuestamente el préstamo era para hacer obras en la provincia de Buenos Aires y construir una aduana nueva. Lo primero que hay que señalar, del millón de libras esterlinas llegaron apenas 600.000 a nuestro país, es decir que ya arrancamos mal. Segundo tema con el empréstito Baring. Rivadavia va a poner como garantía del pago del empréstito, un empréstito es un préstamo. Rivadavia va a poner como garantía la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que si no se paga el empréstito, la tierra pública de la provincia de Buenos Aires va a quedar en manos de la Baring Brothers. Y tercero, vamos a tardar casi 100 años en pagar el empréstito Baring. Repito, 100 años prácticamente. Se va a terminar de pagar a mediados del siglo XX, más de 100 años. De cancelar la deuda con la Baring Brothers. Tengan en cuenta, dato curioso, cuando se terminó de pagar ya no existía más el banco Baring. Sí, se le estaba pagando a los herederos del banco Baring, pero el banco Baring como tal no existía más. Es el primer antecedente de deuda externa de nuestro país. Rivadavia, 1824, el responsable. Gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Para 1824 termina el gobierno de Martín Rodríguez, es elegido como nuevo gobernador Gregorio de las Heras, año 1824, y en virtud de los tratados que habíamos mencionado, uno de ellos, el Tratado de Venegas, tenía como objetivo reunir un Congreso Constituyente, en el año 1824 se dicta una ley que se llamó Ley Fundamental para que empezara a funcionar el Congreso, cuyo objetivo sería de una buena vez por todas dictar una constitución y avanzar hacia la organización nacional, para tener, por ejemplo, un gobierno nacional. La Ley Fundamental decía que las provincias debían enviar representantes al Congreso, que iba a funcionar en Buenos Aires. Que hasta tanto la Constitución no esté redactada, las provincias se iban a regir por sus propias autoridades. Que una vez que la Constitución esté redactada, se iba a enviar a las provincias para que éstas finalmente decidieran su aceptación o su rechazo. Esto para que no ocurra lo de 1819, donde el Congreso, sin escuchar la voz de las provincias, hizo una constitución unitaria. Y cuarto, que hasta tanto no esté designado el gobierno nacional, la conducción nacional estaría en manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, en este caso Las Heras, hasta que no esté lista la Constitución y no se elija debidamente, según lo que diga la Constitución, a un gobierno nacional. Comienza así a funcionar lo que se conoce como el Congreso de 1824. Ahora, pequeño problemita. ¿Se acuerdan de los intereses de Brasil sobre la banda oriental? Bueno, como si nos faltara algo, en 1825 Brasil invade la banda oriental, invade Uruguay. Va a comenzar así lo que se conoce la guerra con Brasil, 1825, porque estos invadieron la banda oriental. Comienza la guerra con Brasil. Las Heras, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice: muchachos, yo no puedo encargarme de la guerra, encargarme del gobierno nacional y encargarme de la provincia de Buenos Aires.
le solicita a las Heras al Congreso que designe una autoridad nacional. El Congreso, que tenía mayoría unitaria, no se olviden de este detalle, ténganlo en cuenta, el Congreso tenía mayoría unitaria, designa a Bernardino Rivadavia como presidente y le da este título por primera vez, este cargo por primera vez en la historia argentina. Nombra a Rivadavia a cargo del gobierno nacional y le da el título de presidente de la nación argentina. Primer punto, el Congreso no consulta a las provincias. La decisión de nombrar a Rivadavia está dada por la mayoría unitaria del Congreso. Rivadavia era unitario, claro está, el más unitario de los unitarios por aquellos años. Si había un unitario, ese era Rivadavia. Entonces, primer punto que va a fastidiar a las provincias, la designación de Rivadavia como presidente de la nación argentina sin consultarles. Rivadavia es el mismo del empréstito Baring que acabé de hablar recién. En el campo de batalla, la guerra con Brasil era favorable a nuestro país. Se puede decir que la teníamos prácticamente ganada para 1826. Pero el señor Rivadavia manda a García, un emisario de él, un hombre de su confianza, un funcionario de su gobierno, a negociar con Brasil los términos de un tratado de paz. A ver, chicos, si yo estoy ganando la guerra, no voy a ser yo el que envíe a alguien a hablar con mi enemigo para negociar la paz. En todo caso, va a ser mi enemigo el que tiene que venir a pedirme sentarnos a negociar, porque yo estoy ganando. Acá hay algo raro, ¿sí? Hay un tufillo extraño en esta negociación de paz de Rivadavia. Este perfume extraño que se siente es el olor al Imperio Británico. Se va a meter Inglaterra en el tema de la guerra con Brasil, porque los ingleses quieren aprovechar esta oportunidad para que Uruguay, o la banda oriental, no quede ni del lado argentino ni del lado brasilero, que es lo que van a lograr finalmente. Sabemos que hoy Uruguay es una nación independiente de Argentina y de Brasil. Rivadavia, siempre sospechado de agente británico en el Río de la Plata por su cercanía a los capitales británicos, por la enorme cantidad de favores que le dio a los ingleses siendo ministro de Martín Rodríguez, recuerden el empréstito Baring y la tierra pública de la provincia de Buenos Aires como garantía. Este acuerdo de paz parece reafirmar esta idea de Rivadavia como un agente del imperialismo británico en el Río de la Plata, como sostienen muchos historiadores, entre ellos José María Rosa. La realidad es que Rivadavia firmó un vergonzoso acuerdo de paz con Brasil cuando teníamos la guerra prácticamente ganada. Faltaba darle el último golpe a los brasileros, hablando en términos bélicos. Sin embargo, Rivadavia manda a firmar este vergonzoso tratado de paz, por el cual Brasil se retiraba de la banda oriental y la Argentina también se iba a retirar de la banda oriental. Por otro lado, Rivadavia, quien necesita fortalecerse, una vez nombrado presidente, sanciona la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires, lo cual significa que por primera vez, mediante una ley, mediante un decreto, Buenos Aires pasaba a ser la capital federal, es decir, la capital de todo el país. Cosa que molestó mucho a la provincia de Buenos Aires. Piensen, el puerto histórico de Buenos Aires fue justamente el puerto de Buenos Aires. Si la ciudad de Buenos Aires es federalizada, es hecha capital, junto con ese puerto, la provincia de Buenos Aires pierde su principal fuente de ingresos, que es la aduana del puerto de Buenos Aires, donde se cobraban impuestos a los productos que se exportaban e importaban. Esto va a hacer que Rivadavia siga sumando rechazos, ahora el de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Por otro lado, Rivadavia le pide al Congreso que sancione una constitución. Esto se va a hacer efectivo en 1826, se va a redactar una constitución, se la va a enviar a las provincias.
Y atención, la mayoría de las provincias va a rechazar el texto constitucional, es decir, que rechazan la constitución que fue redactada en 1826. Porque entre otras cosas decía que los peones, jornaleros, soldados y empleados domésticos no podían votar en elecciones. Para 1826 no había muchos empleos u oficios. El que no era soldado era peón, el que no era peón era jornalero y trabajaba en un campo o pertenecía al servicio doméstico de alguien. Es decir, que esa constitución prohibía el voto a las mayorías, prohibía el voto a la gran masa del país. La mayoría de los habitantes se dedicaba a alguno de estos oficios. Era una constitución claramente unitaria, porque estos sectores que están prohibidos a partir o prohibidos en la Constitución, en el texto de la Constitución del 26, son fundamentalmente votantes del federalismo. Entonces, es una maniobra muy hábil del unitarismo para marginar a un montón de sectores de la población que justamente y no casualmente son federales para evitar que voten en elecciones. Bueno, esto va a marcar el final de Rivadavia. Las provincias rechazan la Constitución, pese a que la misma entra en vigencia en 1826. La segunda Constitución, el segundo gran error, hacer otra Constitución de carácter unitaria. Si al desastre del Tratado de Paz de la Guerra con Brasil, que entre paréntesis Rivadavia pretendía que fuera negociado en secreto, cuando se conocen sus términos, sus vergonzosos términos, el hecho de que nuestro país iba a perder la banda oriental en una guerra que estaba ganada, con soldados que dieron la vida en un montón de batallas, que se jugaron el pellejo. Imagínense la reacción de esos soldados al ver que este imbécil va a negociar un tratado de paz cuando tenemos la guerra prácticamente ganada. Bueno, perdón por esa palabra, pero me sale de adentro el yo propio. Entonces, si sumamos el Tratado de Paz con Brasil, vergonzoso, la Constitución unitaria rechazada por la mayoría de las provincias y el malestar generado en la provincia de Buenos Aires por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, está todo dado para que la corta presidencia de Rivadavia llegue a su fin a finales de 1827. Hasta ahí va a llegar el presidente Rivadavia y la presidencia de Rivadavia. Otra vez volvemos a cero, porque nos quedamos sin gobierno nacional, sin constitución, que de todos modos no servía para nada, y sin organización. Las provincias vuelven a punto cero y a estar gobernadas, cada una por su propia autoridad. Vamos a ver más adelante que se vienen años donde no va a haber gobierno nacional. Por varios años no vamos a tener un gobierno nacional desde 1827 en adelante. Pero hasta acá llega Rivadavia. Yo quiero que hagan un ejercicio y piensen y pregunten cuántas calles, avenidas, localidades, ciudades, escuelas, etcétera, se llaman Bernardino Rivadavia. Y nos pongamos a pensar un poco si este nefasto merece tanto reconocimiento. Recuerden el empréstito Baring, la tierra pública de Buenos Aires puesta como garantía, la guerra con Brasil, el tratado de paz en realidad con Brasil, la pérdida de la banda oriental. Uruguay se independiza en 1828 y el desastre que fue su presidencia. Bueno, es un ejercicio nada más de ciudadanía. Nos vemos en la próxima.